Si bien a partir de la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y luego 1990, la Agenda de Derechos de la Infancia comienza a tomar fuerza y notoriedad a nivel internacional y en México, a mí me parece que la Redim logra transformar que la Agenda de Derechos de la Infancia fuera como una agenda secundaria, que la gente, incluso de organizaciones de derechos humanos, de sociedad civil, se refiriera a la Agenda de Derechos de la Infancia como la agenda de los niños, de lo vulnerable, de lo secundario, a una decisión firme de convertir la Agenda de Derechos de la Infancia en una agenda de derechos humanos. Y parte de las decisiones estratégicas que se crearon en la Fundación era impregnar las agendas de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de grupos de la diversidad, de los derechos de poblaciones indígenas, en fin, de todos los sectores y de la gran agenda de derechos humanos, de una agenda conformada también por los derechos de la infancia. Y eso tuvo un doble flujo. Por un lado, que se enriqueció la agenda de derechos humanos, tanto a nivel general como a nivel de las temáticas particulares, como la agenda de derechos de la infancia se convirtió ya no en una agenda de los niñitos pobrecitos, digamos, sino se convirtió en una agenda política, en una agenda con una capacidad de convocatoria, con una capacidad de incidencia y una agenda que la Redim logró colocar no solamente con posicionamientos, pronunciamientos, salidas a medios de comunicación, sino con trabajo de investigación, generación de conocimiento, de coordinación de distintos grupos y de vinculación con distintos grupos, que fue permitiendo que se tomara un gran liderazgo y que eso se expresa en hechos como que mucha de la gente que ha salido de la Red por los Derechos de la Infancia ha seguido trabajando, ya no solo incluso en agendas particulares como la de niñas, niños y adolescentes, sino en la gran agenda de derechos humanos y tomando también liderazgos en este sentido, haciendo conexiones y no solamente vínculos políticos, sino conexiones conceptuales. Creo que ha habido un aporte en generar conocimiento y de vincular conocimiento desde y para los derechos de la infancia en la agenda de derechos humanos a nivel nacional e internacional. La Red por los Derechos de la Infancia no se crea por generación espontánea. Desde por lo menos 1995 hubo varios intentos de fortalecer la incidencia política. Por ejemplo, en el 95 se realiza en México la Cumbre Mundial por los Derechos de la Infancia, que fue una coyuntura política en la que una gran cantidad de organizaciones trató de incidir, pero muchas de las organizaciones que dieron después origen a la Red por los Derechos de la Infancia se conjuntaron ahí para crear propuestas de políticas públicas, propuestas legislativas. Incluso se generaron documentos. En ese entonces hubo uno que se llamó Un País para la Infancia, que era una gran agenda política en donde participaron organizaciones de sociedad civil de todo el país, incluso de carácter religioso, y organizaciones de mujeres. Más adelante, por ejemplo, hacia por ahí del 98, se estaba trabajando ya en la incidencia en crear una ley que recogiera verdaderamente la Convención sobre los Derechos del Niño, porque ya desde finales del 89, de los 80s, principios de los 90s, el país se había ido impregnando de un cuerpo legislativo con una visión todavía bastante mezclada entre lo que era la doctrina tutelar, pero que se le estaba denominando leyes de derechos de la infancia, que prácticamente aparecieron en todo el país y que las organizaciones de sociedad civil habíamos promovido desde distintos espacios, desde distintas articulaciones, pero que no logra ser recogida en los cuerpos legislativos como una ley para la defensa, garantía, protección, respeto de los derechos de la infancia. Tuvieron que pasar más de 10 años de lucha, de incidencia política, de foros, de discusión, etcétera, de aprovechamiento de coyunturas para que se creara esta ley. El camino, desde finales de los principios de los 90, hubo un intento de algunas organizaciones de crear un colectivo que fue Comexani, que durante esa primera década, digamos, después de la convención, trató de articular distintas iniciativas
relacionadas con el trabajo de organizaciones y colectivos sobre derechos de la infancia. Para mediados de la década, para mediados de los 90, estaba ya un poquito desgastada, no alcanzaba a ser un espacio de una discusión más amplia y terminó siendo un colectivo, pues más bien ya un pequeño grupo de organizaciones que había ido perdiendo presencia en México, aunque tenía un reconocimiento internacional, y en medio se había cruzado un espacio muy importante que era el Foro de Niños del Foro de Apoyo Mutuo. Era un conjunto de organizaciones, aproximadamente 400 organizaciones en todo el país, con distintas agendas, y una de esas agendas era el Foro de Organizaciones que trabajaban en temas relacionados con la infancia en todo el país, y de ahí se desarrollaron consultas infantiles. La primera consulta infantil de derechos de la infancia corre a la par de la primera consulta infantil realizada por el INE. En ese entonces se convierte en un proceso de articulación, de recoger voces de niñas y niños en todo el país, pero de articular a las organizaciones. A mí me toca ser el coordinador ya en ese periodo del Foro de Niños, del Foro de Apoyo Mutuo, pero también el foro se va desgastando porque había emergido en una coyuntura de gestión de recursos a través de todo un mecanismo muy complejo que era el SWAP. Y en ese contexto entonces la Fundación para la Protección de los Derechos de la Niñez, cuyo director había sido también coordinador del Foro de Niños en otro momento, entendió la necesidad de rearticular un proceso, otorga el financiamiento, los espacios, la infraestructura, y es que logramos empezar a hacer los trabajos de preparación de lo que después se va a convertir en la Red por los Derechos de la Infancia, en la primera asamblea constitutiva que ocurre en marzo del año 2000, y que eso permite que, aunque existían todavía algunas reminiscencias de estos otros esfuerzos colectivos, la red con este trabajo que va desarrollando desde un plan estratégico, que eso también fue muy importante, va desplegando todas esas líneas estratégicas que tenían que ver con comunicación, cómo construir corrientes de opinión en favor de la infancia, cómo incidir en políticas públicas, legislativas, cómo seguir articulando los esfuerzos de otras organizaciones y con otras organizaciones, y cómo tener también una incidencia internacional en materia de derechos de la infancia. Y esto creo que es un momento muy importante. La red también tiene una gran estrategia de comunicación, va aprovechando antes de, digamos, la emergencia que va teniendo las redes sociales, lo que ya existía en ese momento se aprovecha, empieza a hacer muchas publicaciones de carácter digital, los diseños y los desarrollos los hacíamos el mismo equipo que trabajábamos ahí. De alguna manera eso se va catapultando, se empiezan a hacer monitoreos sobre los medios de comunicación y los derechos de la infancia, la articulación con periodistas, que también fue muy importante, y entonces la red retoma parte del trabajo que estaba haciendo, y digamos a final también casi de una década es que se logra concretar eso en lo que después fue la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero en medio se hizo un gran trabajo de monitoreo legislativo, de construcción de índices para la calificación de las leyes que ya existían y sobre todo de visibilidad política, y eso también va provocando que la experiencia generada en México permita que la Red por los Derechos de la Infancia tome un gran liderazgo a nivel internacional en América Latina. En las redes que existían en América Latina va también teniendo un papel central en la articulación y en la interlocución con los actores sociales y políticos. Bye.